Respetado tutor y compañero, muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es William Edison Vanegas. A continuación se va a sustentar el laboratorio número 3. Entonces acá dice que en el software Proteus multisigno similar implemente un sistema de medición de temperatura con un LM35 mediante una etapa de amplificación con un amplificador de instrumentación AD620, garantiza un voltaje de 5 voltios a 24 grados centígrados. Entonces, revisando el datasheet, dice que el sensor de temperatura LM35 da 10 milivoltios por grado centígrado aplicado. Entonces esto nos da este valor 0.24. Dice que se debe calcular la ganancia del amplificador operacional y posteriormente le damos un valor a la resistencia R1 y procede a despejar el valor de la resistencia R2. Y yo le di el valor de R1 de 1K y entonces R2 tenemos que es este valor, 19.83. Aquí vemos el montaje en Proteus, que aquí lo estoy ampliando un poco. Y entonces aquí qué pasa, aquí va a entrar una entrada analógica, va hasta la etapa de amplificación y luego entra la parte de la entrada análoga del circuito ADC0804 y nos va a salir una salida digital. Entonces vamos a observar aquí en el Proteus, vamos a simularlo. Yo lo tengo a unos 85 grados, entonces que lo vamos a empezar a simular. Entonces aquí tenemos una entrada de 85 grados y entonces si yo le doy a la entrada de reloj que está simulada por este switch, él va a dar una salida digital completa. ¿Por qué? Porque tenemos una salida de 11 voltios y ahorita revisamos qué es lo que pasa acá. Entonces aquí si yo cojo y le bajo la temperatura, permíteme que se me acá le bajo la temperatura, digamos que a unos 34 grados, si le doy la entrada del reloj, aquí ya nos va a dar una salida digital, la cual podemos analizar hexadecimalmente. Si yo cojo acá en esta entrada 19, yo estoy viendo que la entrada de referencia es de cuando yo lo tengo en el máximo voltaje, que en este caso en la máxima temperatura, perdón, que es una entrada analógica, yo voy a subirlo a 150, que es el máximo que permite, pero entonces aquí nos da 11 voltios, pero entonces aquí nos toca cambiar la entrada, el valor de la entrada de referencia a la mitad de lo que nos está dando aquí el multímetro. Entonces si yo observo acá la salida del voltaje es 5.4 porque la entrada de referencia, pero aquí también nos toca aumentarle la entrada de voltaje del circuito. Entonces voy a permitir aumentármele por ahí a unos 18 voltios, a ver cuánto nos da de salida. Si yo cojo el aumento aquí a 18, porque es que necesitamos que él tenga más ganancia, entonces aquí nos va a dar 16 voltios aproximadamente, 17 voltios, y la mitad de pongámosle de 18 es 9. Entonces aquí tenemos que darle una entrada de referencia de 9 voltios para que el circuito nos trabaje y nos dé una salida en 150 grados, nos dé más salida digital. Entonces aquí ya como esto es tan exacto, aquí nos dice que es de 17, nos toca volver a cambiar la señal de referencia, nos toca ponerla más alta, tal vez 9.8, a ver qué salida nos da. Entonces vamos a ver si nos da acá la salida nos da una salida más completa, pero entonces aquí nos toca también aumentar la entrada de voltaje, nos va a tocar aumentarlo un poco, a ver, por allá 24. ¿Por qué? Porque es que la ganancia del circuito debe ser
proporcional a la entrada de voltaje, sino entonces el multímetro no va la etapa de amplificación no va a tener de dónde va a sacar el voltaje. Bueno, aquí ya tenemos que 150 grados, una entrada de 24 voltios nos da toda la salida verdadera. Y si yo simulo 0 grados, aquí nos tiene que dar, permítame un momento, nos tiene que dar 0, bueno, pongámoslo aquí a 14 grados, aquí vemos que aquí cambia la salida digital. Y si yo le doy acá en 0, toda la salida digital se nos va a quedar rezagada. Entonces aquí por la exactitud de los circuitos y por todo lo que esto representa, el margen de error que tiene el simulador. Entonces por eso es que que toca hacer es la etapa de amplificación del circuito con una etapa de conversión análoga a digital como la que nosotros estamos observando. Entonces acá tenemos el laboratorio 3. Entonces vamos a regresar a los valores iniciales que teníamos. Entonces decimos que 5 voltios a 24 voltios. Entonces aquí tenemos que la entrada aquí era de 5 voltios y a 24 grados centígrados. Y los diodos LED que tienen que dar la salida ahí. Las resistencias calculadas y los voltajes iniciales que nosotros teníamos acá, que eran 12. Tenemos que recordar que como es un amplificador tiene alimentación dual. Entonces aquí vamos acá y vemos como la salida digital aquí como está, dice que en 24, 25, 24 más o menos la salida de ambiente, y aquí tenemos la salida ya a 5.5 voltios y la salida del amplificador, del conversor. Aquí también tenemos que dividir acá en 2.5 porque entonces no nos va a dar la, pongámosle 2.7 más o menos, sino entonces la referencia nos va a quedar mal. Y aquí ya vemos como la salida digital cambia. Bueno, entonces segundo punto dice que tenemos un montaje también en Proteus, implementa un sistema de visualización mediante LEDs para el sistema de medición usando un integrado 3914. Entonces aquí dice que se le asigna un valor a la resistencia R1 de 1K para facilitar los cálculos. La otra resistencia nos da 3K, R2, y aquí tenemos el montaje en Proteus en 1K, aquí la resistencia de 3K, la entrada de 30 grados, la alimentación a 12 voltios y las salidas de nivel que ya vamos a ver. Entonces aquí, como le iba diciendo, acá tenemos aquí una entrada de, escúcheme acá un momento, que yo tenía así a 12 voltios, que yo tenía aquí otra simulación. Entonces decimos que vamos a ingresar 12 voltios y una resistencia de 3K, que es lo que nos estaban indicando al principio. Entonces vamos a simular y aquí vemos que hay 24 voltios, tenemos 24 voltios, salida 5 voltios como nos pide, y la temperatura mostrada en los LED, y aquí cuando va bajando pues entonces va a cambiar la iluminación, ¿no? Pero entonces también como todos sabemos, el LM35 tiene una capacidad de 150 grados centígrados. Entonces aquí no es 11 sino 24. Entonces aquí ¿qué pasa? Como cuando ya tiene los 150 grados ya nos va a dar 24 voltios de salida, o sea, nos toca aumentar la entrada de voltaje para que esta señal nos dé el máximo de 150
grados, ¿no? Entonces aquí yo ya le aumenté, vamos a aumentarle de nuevo, que esa era la simulación que tenía. Entonces aquí yo le aumento una entrada de voltaje a 24. Pues obviamente no sé si en forma física el dispositivo resista tanto. Y la resistencia, esta resistencia de acá, dice que es de, que simplemente reemplazar la ecuación 24 menos 1,25 por 1000 y nos da 18,2K. Entonces vamos a ver si nos da, si nos da 18,2. 18.2. Vamos a ver si nos da o si no nos toca redondear. Entonces, si yo tengo aquí un ohmio, un grado centígrado, pues entonces aquí nos va a dar 0. Y cuando yo ya tenga los 150 grados, entonces aquí ya nos va a dar diferente el nivel, ¿no? Aquí sí nos falta un poco, entonces aquí donde nos toca redondear un poco acá en 18 cerrados, a ver cómo nos va. Aquí no nos ha dado todavía, nos va a tocar bajarle un poco a 17. Eso es por decimales de las ecuaciones y todo eso. 17.5, a ver. No, tampoco. Nos va a tocar bajarlo a 17. Eso lo que hace ahí es, esas dos resistencias son un divisor de voltaje. Esta resistencia es un divisor de voltaje y aquí te entra un voltaje de referencia, que es el que está asimilando el amplificador, y aquí la entrada de amplificación. Entonces aquí ya nos dio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tengo 150 grados tengo yo ya el LED ya pues al máximo, ¿sí? Y si yo lo bajo a 0 grados, o sea, ya tengo aquí un rango más real de lo que es el dispositivo LM35, que es el sensor de temperatura, y yo tengo un rango más real, y aquí ya podemos maniobrarlo de mejor manera y tenerlo como un sensor ya hasta el máximo de capacidad, que es de 150 grados. No hay más, compañeros. Esta es la actividad realizada de laboratorio 3. Muchas gracias por su atención.